Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo entender un patrón básico de cuerpo delantero y espalda, desde el cuello hasta la cadera. Realmente no es un tutorial donde os voy a enseñar el proceso para trazarlo, para eso ya tenéis otros vídeos que los voy a dejar en la descripción y por aquí por el vídeo, tanto de la toma de medidas, de hacer el patrón básico de espalda, de cuerpo delantero y también de vestido, que es al completo. Sino que os voy a enseñar para aquellas personas que seáis principiantes o que nunca hayáis hecho un patrón base o estéis empezando en ello, cómo entender un poco las líneas iniciales, los trazos, por qué una parte es recta, por qué otra es curva, bueno, pues todo eso. Quizás si ya hayas hecho patrones este vídeo no te sirva porque te puede parecer muy obvio todo lo que voy a contar, pero sé que hay personas a las que les puede servir. Así que nada, te dejo viendo el vídeo. Bueno, aquí tengo dos patrones básicos, este es el delantero y esta es la espalda. Esto es realmente como una talla 36, son patrones a escala para que, bueno, pues para que entre bien en el vídeo, lo pueda ver bien. Y yo siempre los tengo porque cuando hago un modelo, un diseño de una prenda, hago primero en un papel como un boceto y utilizo estas plantillas para hacerlo pues a tamaño reducido, como una especie de esquema, para ya después hacerlo digamos con las medidas reales. Y bueno, como digo, tengo los dos. Quiero decir antes de nada que en el método que yo enseño hacemos primero la espalda y después el delantero. Pero bueno, voy a enseñar igualmente la espalda primero, que es un poquito más sencilla, y después el delantero. Quiero aclarar que esto es un vídeo, como he comentado al inicio, para explicaros un poco pues todas estas líneas, qué son, a qué pertenecen y entender un patrón básico. Que lo que es la forma de hacerlo, ya tengo vídeos que te lo voy a estar dejando en la descripción y demás, para que pues aprendas a hacerlo. Pero esto ya son los patrones hechos. Bueno, vamos primero con la espalda y tenemos líneas que son iniciales y líneas, digamos, de lo que es el desarrollo de la prenda. Para empezar tenemos aquí una curva, que esta curva pertenece al escote, en este caso escote espalda. Vais a notar algunas diferencias con el delantero, por ejemplo aquí el escote es como muy bajito de altura y el ancho es el mismo que la espalda realmente. Si os fijáis, los cuellos hacen como esta forma de perfil, ¿vale? Esto sería como la base del cuello y después aquí tenemos el pecho y la espalda dibujado un poco, bueno, de aquella manera, ¿no? El cuello se inclina un poquito y la forma del cuello realmente es así, es decir, es un poquito inclinada. Por eso en la espalda tenemos menos medida que en el delantero. El delantero del cuello como que queda más bajo, donde tenemos la clavícula. Entonces por eso la espalda es más bajo. Después tenemos esta línea que es inclinada, que pertenece a la línea del hombro. Es una línea recta con la medida desde la base del cuello hasta el punto del hombro, que es como lo marca un huesecito. Todo eso también lo entenderéis si ya habéis tomado las medidas, que también tengo un vídeo. Y después, bueno, tenemos el centro de espalda, que básicamente es de donde parte un poco todas las medidas. El centro de espalda es una línea recta que está evidentemente, como su propio nombre indica, en el centro del cuerpo de la persona por la espalda, es decir, lo que es la columna vertebral. Y después sobre la horizontal se habría marcado la sexta parte del cuello y el hombro. Aquí no me voy a meter mucho en medida de si una sexta parte, si la mitad, si un cuarto, porque eso, como digo, es para hacer el patrón, ¿vale? Simplemente esto es un poco ver lo que es el esquema del patrón. Después tenemos esta línea curva que es la sisa. La sisa en un cuerpo es donde nosotros metemos el brazo y nos llega a lo que es la zona del hombro. Esa sería la sisa, lo que nos quedaría un poco pues eso, la parte del brazo. Ya después aquí es donde nosotros podemos añadir una manga, podemos ampliar incluso el hombro y hacer una manga prolongada. Eso ya un poco el diseño de la prenda, la transformación. De hecho, esta línea que hay aquí, pespunteada, es la que en el, digamos, en el básico, una línea inicial que llega hasta arriba, que es donde marcamos la altura de la sisa, que resultaría esta línea.
esta línea, además lo he puesto, altura sisa. Las líneas discontinuas, pues como digo, son un poco como de referencia. Y sobre esta medida es donde tenemos situada la medida del pecho. En este caso, en el sistema que yo enseño, tendríamos una cuarta parte de pecho menos 1 centímetro. Después tendríamos la cintura, que sería el resultado de el talle espalda, en este caso el talle que va desde la base del cuello hasta justo el punto de la cintura. Pues aquí tenemos esta otra línea, en la cual se incluye la pinza. Este dibujo que veis aquí en forma como de diamante es la pinza de cintura. Suele tener un ancho de 3 centímetros, pero esto puede variar un poco en función del diseño o de la persona. Y esta pinza va hacia arriba del talle y hacia abajo, que en este caso he hecho el patrón hasta la cadera para hacerlo un poco más completo. Que tendríamos la línea de cadera, es decir, aquí es donde se sitúa el contorno completo de nuestra cadera, que sería una cuarta parte. Y de cintura a cadera tenemos la altura de cadera. Todo esto son medidas que ya hemos tomado a la persona o que sacamos de la tabla. Y en el espacio de la cadera también llevamos la pinza de cintura, que en este caso lo que es el largo de la pinza, por ejemplo, en la parte superior son unos 3 centímetros desde la altura de sisa, para que no quede muy alta. Y en la cadera es, para esto sí que voy a utilizar el delantero, 2 centímetros más larga que en el delantero, que ahora explicaré cómo la sacamos. ¿Por qué es más larga la cadera del trasero? Bueno, sencillamente porque tenemos el volumen del glúteo por lo general. Entonces por eso tiene que ser un poco más larga para que se forme más. Y después tenemos aquí esta línea recta, que es el costado, que es el que une el punto, digamos, del extremo de la sisa donde acaba la curva, con la cuarta de cintura. En la cuarta de cintura tenemos que añadir 3 centímetros para la pinza, o 2 o 1, lo que le hayamos dado a la pinza, pero es importante añadirlo porque si no después nos va a faltar medida. Y esta línea, que es semicurva, pertenece al contorno de la cadera, realmente al dibujo, digamos, a lo que es nuestro cuerpo. Desde la cintura a la cadera no va recto, sino que va con una formita curva. Pues así lo hacemos en el patrón. Esto es un patrón, como digo, de una talla estándar. Si hacéis un patrón a medida, pues a lo mejor os puede dar que la cintura sea igual que la cadera, o que incluso tengamos más de cintura que de cadera. Entonces en ese caso no pasa nada, simplemente adaptamos el patrón a la persona y esta curvita no la tendríamos. Pero bueno, esto sería un poco a priori el patrón base de espalda. Espero que lo hayáis entendido bien a qué pertenece cada línea. Y ahora vamos con el delantero, el cual es muy similar pero con ciertas diferencias. La primera de todas es que el escote es más bajo. Fijaos que yo aquí, si pongo el patrón en el mismo punto de centro y de hombro, aquí tengo una bajada importante, que básicamente es el ancho en nuestro sistema, el ancho de escote más 2 centímetros. Tenemos también el centro delantero, al igual que teníamos en la espalda, pero en el delantero. Aquí pondríamos el talle delantero desde el punto inicial, que ahora mismo no lo tengo porque lo he cortado, pero bueno, desde el rectángulo partiríamos con la medida del talle delantero hasta la cintura. Después tenemos aquí la medida de hombro, al igual que en la espalda, que también tiene su inclinación. Esto es una caída, la caída de hombro, porque el hombro no es recto. Después tenemos la sisa, que es también en forma curva, que es también otra diferencia. En este caso voy a poner la espalda delante del delantero. Fijaos que aquí tenemos más medidas. Esto es porque la sisa es más profunda en el delantero, porque tenemos el volumen de pecho y demás, que la espalda. Y además también tenemos la altura de sisa, que sería la misma distancia que la espalda, donde colocamos la medida de la cuarta parte de pecho, en nuestro caso más 2 centímetros. Aquí le habíamos quitado 1 y aquí añadimos 2, y 1 es un poco por holgura, para que no quede tan justa, porque el pecho al final es una medida que puede ir variando también dependiendo de la ropa interior que llevemos y demás. Entonces por eso se hace esta repartición, y que la sisa en el delantero sea un poco más profunda. ¿Por qué aquí son más 2 y aquí le restamos? Bueno, tan sencillo como que la cuarta parte de pecho me va a dar una medida exacta, una medida que es igual las 4 partes. Pero es que en el pecho
si nosotros nos hacemos una línea de costado, tenemos por lo general, ojo, más medida en el delantero, en un cuerpo femenino, que la espalda. La espalda tiene menos medida realmente. En el delantero, al tener el pecho, el volumen aumenta. Entonces, por eso se hace así. Otra medida que parte desde el punto inicial hacia abajo es la altura de pecho, que sería esta línea de aquí. La altura de pecho generalmente siempre va a estar debajo de la altura de sisa. Y después sobre esta línea tenemos la separación de pecho, que es la medida que hay entre pezón y pezón. Y en esta línea es muy importante porque de aquí va a partir esta pinza, que es la pinza de pecho, y esta es la pinza de cintura, que es muy similar a la de la espalda. Esta pinza la podemos llevar o al punto de centro pecho o bajar 3 centímetros. En esta ocasión, bueno, la hice hasta el punto. Y la del pecho, si sabemos que no vamos a hacer ningún traslado, ahora mismo si estáis empezando quizás no conozcáis mucho sobre los traslados, pero ya lo entenderéis, podemos dejar a 3 centímetros y ya está, tanto una como otra, para que no se crucen en el punto inicial y queden un poquito separadas. Hay veces que vamos a llevarla al centro pecho, una y otra, porque vamos a hacer algún traslado y tiene que pasar por ese punto. El punto de centro pecho es uno de los más importantes del patrón. Y el ancho de pinza de cintura en el delantero es igual que la espalda, de 3 centímetros. Aunque hay veces que en algunos métodos se pone 3 en la espalda, en el delantero 1 o 2 porque hay menos volumen, eso ya un poco se va variando. La pinza de pecho es esta de aquí, esta es una pinza de pecho básica. Esto no significa que toda nuestra prenda tenga que ir cosida con la pinza, porque como digo, después podemos trasladarla, podemos hacer un poco de fantasía para que no se vea siempre una misma costura. Y el ancho de esta medida va a corresponder con la diferencia que haya entre el costado de la espalda y el costado del delantero, para que al cerrarla me coincida perfectamente. Realmente es una representación de la diferencia que hay entre talle delantero y talle espalda. En el talle delantero, en un cuerpo de mujer, normalmente hay más medida por el volumen del pecho. También tenemos la línea de cintura, esta que está aquí marcada, y la cadera, son igual que la espalda, que aquí tenemos la altura de cadera igual que habíamos hecho, y aquí la cuarta parte. Esto aquí no cambia realmente. Ya aquí hemos suavizado un poco porque se nos hacía un piquito, entonces los cuerpos no son rectilíneos. Entonces, como aquí tenemos la inclinación del costado más pronunciada respecto a la espalda, tan sencillo porque como aquí tengo más medida en el pecho que la espalda, pues se inclina más. Entonces al inclinarse más, aquí se nota más el pico. Entonces simplemente con una regla curva hemos suavizado un poquito para que no quede rectilíneo. Y así sería un patrón básico delantero, para entender un poco, pues bueno, las líneas que tenemos, las alturas, separaciones y los trazos definitivos. Y bueno, la pinza de cintura es la mitad que hay entre la cintura y la cadera. O sea, la mitad entre la línea de cintura y de cadera hemos hallado el largo de la pinza. Por eso en la espalda es la misma medida, pero con 2 centímetros de más. Si por ejemplo a mí me ha dado, vamos a suponer, 9 centímetros de largo de pinza, aquí pondríamos 11 y ya está. Y bueno, esto sería todo. Espero que bueno, no haberme olvidado nada. Al final todo es mucho más sencillo de lo que parece. Ahora mismo estáis viendo como muchas líneas, curvas que quizá no entendáis, pero creedme que cuando hagáis el patrón desde cero lo vais a ir entendiendo, y a medida que vayáis practicando más todavía, hasta que ya le cojáis el truco y entendáis todo esto perfectamente. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia, no dudes en escribirme, que yo estaré encantada de responderte. Y si además quieres que haga este tipo de vídeo pero con otro tipo de patrón, como por ejemplo puede ser la manga, el pantalón, estaré encantada también de hacerlo. Si lo queréis, yo lo hago sin problema. Así que nada, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!